Buenas noches, mi nombre es Diana Marcela Rodríguez Jiménez y vengo a presentarles pues mi punto de vista y mi trabajo respecto al gobierno y la economía. El gobierno es una parte fundamental de cualquier comunidad organizada. En términos generales, podemos definir que el gobierno es el conjunto de instituciones políticas, leyes y prácticas a través de las cuales se realiza la actividad de gobernar y se regula el funcionamiento de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno es un ente de control para todos los ciudadanos aquí en Colombia, ¿sí? Es por ello que nos preguntamos todos de dónde provienen los ingresos al gobierno. Las principales fuentes de ingresos del Estado colombiano son los tributos que pagan los colombianos, como por ejemplo el impuesto a la renta, el impuesto al consumo y el impuesto predial. El impuesto a la renta, pues, es una carga fiscal directa que se aplica a los ingresos obtenidos de las personas naturales o de las empresas y están obligadas a pagar estos impuestos. Por ejemplo, yo trabajo en una estación de servicio y nosotros estamos pues obligados a hacer declaración de renta porque es una SAS, ¿sí? Entonces, según el monto de los ingresos, pues se presenta la renta y también pues porque somos entes prestadores de servicio a las alcaldías municipales y pues más que ellos son los que nos reportan a nosotros qué es lo que se les está vendiendo y cuáles son los topes. El impuesto al consumo, lo mismo. Entonces, se aplica sobre las ventas de bienes y la prestación de un servicio, a diferente del IVA que se cobra sobre las ventas al consumidor final y no sobre y si no son los eslabones intermedios de la cadena productiva, ¿sí? Entonces, el impuesto al consumo estaban obligados todos los establecimientos de comercio. El impuesto predial, ese es el que más aplica aquí en Colombia. Pues todos, así sea desde el más mínimo predio al más grande, tenemos que pagar un impuesto y se les cobra a los propietarios de sus bienes inmuebles como parcelas, casas, fincas, etcétera. A los vehículos también les paga un impuesto. El gobierno como agente productivo se denomina así como los encargados de llevar a cabo la producción de diferentes bienes y servicios imprescindibles para la satisfacción de las necesidades humanas. Es por eso que contamos con diferentes factores de producción. El gobierno invierte en viviendas nuevas, explota petróleo o mineral, generando ingresos para la gente y la creación o inauguración de empresas. Los agentes económicos pues están los ciudadanos, que somos todas las casas de familia, está el sector interno, que son las empresas, el sector externo, y pues hay una oferta y una demanda. El gobierno como regulador en la economía, pues a través de un gobierno puede utilizarse la política monetaria, la política fiscal y la política industrial, etcétera, como instrumentos para influir en la actividad económica, inversión, inflación, empleo, pobreza, con el fin de alcanzar determinados objetivos tanto en el campo económico como en la social. Su influencia no solo reside del campo. La política monetaria. Consiste en el manejo de la moneda y las variables claves de la economía a través de un banco central. La política monetaria es la que busca impulsar el crecimiento económico a través de un manejo de variables, tasas de interés y masas monetarias. Justicia consiste en garantizar la integridad jurídica de los ciudadanos mediante la aplicación del derecho y el uso de las leyes garantizando los principios de equidad, libre movilidad y libre empresa en las naciones. La política fiscal es el manejo de los tributos y los impuestos de la nación. La política de regulación consiste en garantizar la libre competencia y evitar el abuso en la actividad económica general. Comprende las áreas de control de las empresas, regulación, antimonopolios, defensas de los consumidores, auditoría del gobierno. Una de esas políticas fiscales es
es la Superintendencia de Industria y Comercio. Ella es una de las que vive pendiente si alteramos los precios, si estamos abusando de nuestros clientes, eh, y pues son los que también están encargados de revisar y que se preste un buen servicio, ¿no? La política monetaria, pues un ejemplo de esto son los bancos, las entidades bancarias. Y la justicia, pues yo digo también que somos nosotros mismos los que tenemos que hacer respetar nuestros derechos y nuestros deberes como ciudadanos. Empresas públicas en Colombia. Las empresas públicas es aquel tipo de unidad económica dedicada a producir, comercializar o financiar bienes y servicios en la cual el Estado tiene de forma directa o indirecta la propiedad del capital y la capacidad de nombrar los miembros del organismo directo de la misma. Por tanto, las empresas públicas en Colombia han de ser destacadas y reconocidas en la actualidad. En Colombia existen las empresas industriales y comerciales del Estado. En esta diapositiva, características de la economía. Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado con autonomía y patrimonio propio, que se crean para ofrecer bienes y servicios de primera necesidad, gestionar sectores estratégicos y aprovechar los recursos naturales y de los bienes públicos. En este caso, pues un ejemplo de este es el campo. ¿Sí? El Estado tiene el control o la mayoría accionaria de estas empresas que pueden ser de derecho público o de economía mixta. Su actuación tiene regulación legal y su objetivo es la satisfacción o necesidades más comunes. ¿Qué es la economía mixta? Pues hace referencia a un sistema económico, se combina la actuación del sector privado con el sector público, el papel del Estado se elimina a corregir los fallos del mercado y es una mezcla entre socialismo y capitalismo. Los impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos gravan lo que una persona tiene o ingresa. El impuesto a la renta es el impuesto a sociedades, impuesto a la riqueza o patrimonio son los ejemplos más importantes de estos impuestos. Los impuestos indirectos gravan la manifestación indirecta de la riqueza de una persona. Impuesto indirecto. ¿Qué son los impuestos indirectos? El impuesto al IVA, el impuesto suntuarios, como son el oro, la plata, impuesto a las bebidas alcohólicas, impuesto al tabaco, en este miramos el impuesto al consumo, ¿no? Impuesto y a los combustibles también. El impuesto directo, el impuesto sobre la renta, impuesto de sociedad, impuesto de patrimonio, impuesto sobre donaciones y sucesiones e impuesto sobre las rentas de no residentes en Colombia. ¿Por qué los países tienen un menor PBI? Porque la asignación mayor valor de impuesto, como es el IVA, ya que son muchos más fáciles de recaudar, porque lo que se produce y no se puede exportar es poco y no obtiene tantas ganancias por ese lado, mientras que en los impuestos indirectos que vienen de los impuestos no tributarios son más atractivos a pagar. Cuando el PIB de un país aumenta es una buena señal para la economía y afecta a prácticamente todas las personas del territorio. En cambio, cuando el PIB disminuye o hay una recesión económica de forma agregada, disminuye el consumo y los beneficios de las empresas, por lo que se reduce en el empleo y en la inversión. Muchas gracias.